impacto. La propuesta es la próxima semana tener dos reuniones. Una reunión, en primer lugar, con el Ministerio de Trabajo para ver cuál es el impacto del COVID en el empleo y cuáles son las medidas de emergencia que ellos proponen, que ellos están trabajando. Y esa reunión sería, vamos a ver si va a ser la ministra de Trabajo o va a ser el viceministro de Empleo. Eso está por definirse. Asimismo, el próximo jueves tendríamos un conversatorio también con tres dirigentes de las tres centrales obreras más importantes, también para relevar con ellos cuál es la situación del empleo ahora como consecuencia del COVID y también qué medidas ellos proponen para poder mitigar estos efectos y poder ayudar a la gente a conseguir más fácilmente un empleo. Asimismo, merced al buen relacionamiento que tiene Carlos Vera con un experto de la Organización Internacional del Trabajo que está en Chile, Gerhard Reinecke, vamos a pedirle a él también una presentación un resumen de las medidas que están tomando los otros gobiernos para mitigar los problemas del desempleo que está ocasionando el COVID-19. Esas son básicamente las tres reuniones que estamos proponiendo. La idea era, así como habíamos hablado la semana pasada, confirmar en lo posible ya la reunión con el sector público, pero la propuesta es, y en función de lo que hablemos, mañana vamos a tomar contacto ya tanto con Gerhard Reinecke como con las centrales obreras. No sé, Carlos, si querés, Augusto, no sé si quieren agregar algo más. Sí, yo lo que le aseguro que desde hace meses que estoy tratando de conseguir y no consigo son datos estadísticos, es decir, datos reales. Referente a la ley del primer empleo, bueno, desde que se publicó, se promulgó eso, ¿cuántos jóvenes y cuántas empresas accedieron a eso? Si eso es relevante o no. Lo mismo con las otras leyes. Yo tengo una sensación de que no están facilitadas, es decir, no se aplican ni las empresas, ni las personas, ni los jóvenes, nadie utilizan. Pero no puedo hablar porque no tengo pruebas. Y me gustaría saber, por ejemplo, se publica, es cierto, por ejemplo, Bruno de Felipe dice, hay 500.000 desempleados. Bueno, ¿cómo saber esos 500.000? Estadística y Censo también dijo lo mismo. Bueno, que nos diga, de esos 500.000, ¿cuántos son menores de 35 años? Yo creo que lo del primer empleo es una problemática, pero hoy, ante esta situación del COVID, eso está generalizado, el desempleo es generalizado. Y más todavía con, con los jóvenes, ¿cierto? Porque normalmente van saliendo le van echando, entre comillas, a los menores a los que tienen menos tiempo. Entonces, esos datos es lo que, no sé, deberíamos tratar de conseguirlos, porque el día que haya algún debate de público, si lo hay, lo que sea, con las propuestas, el único aval que vamos a tener son los datos de la realidad. Eso es todo. Y pregunta Augusto, Bruno no te dijo cuáles son sus fuentes. Sería interesante invitarle a él un día a esto para que dé una charla sobre el tema, porque yo veo que en el Twitter él todos los días publica este tema, pero todos los días. Sí. Supuestamente, decir eso, hay creo que 600.000 pymes. Es decir, algo impresionante. Y bueno, ¿qué hacer? Es decir, ¿qué se tiene que hacer para poder ayudar a eso? A que esas pymes no quiebren, no salgan.
y que los que están ahí cerca puedan trabajar con eso para ayudar, porque hay empresas que van a necesitar una o dos personas que te ayuden unas horas, entonces, eh, o si no, continuaría también la informalidad, ¿cierto? Es decir, si uno no hace nada, va a continuar la informalidad. Y eso es lo que sería bueno hablar también con el Ministerio de Trabajo, eh, Con el porque Ministerio de Trabajo o con el MIC, porque ahí, por ejemplo, podemos hablar, pedirle a Isaac dar una charla sobre eso, porque viste que el MIC había inclusive hecho una nueva ley que es mucho más rápido registrarse y todo lo demás. O sea, el ministerio, el MIC había avanzado en ese tema y supongo que ellos deben tener algún tipo de registro también. A lo mejor podemos ver con Isaac hablar sobre eso. Los que tienen eso, también información, y yo tengo una presentación que estoy preparando para la Universidad de Villarrica este viernes, y IPS, por ejemplo, sí tiene muy bien sistematizada la información. Entonces, ellos, por ejemplo, IPS habla de que tiene registradas 47.968 empresas, menos de 50.000 empresas tiene registrado el IPS. Y de estas empresas, 97% son MIPYMES. Y estas empresas generan 251.425 empleos formales. Entonces, IPS, por ejemplo, puede ser eh, una fuente a la cual podemos recurrir para poder tener información sobre la cantidad de empresas. El problema del MIC es que en realidad no hay un registro de microempresas porque todos los días se crean nuevas y todos los días se cierran nuevas, ¿verdad? Entonces, yo entiendo que por eso. Acá y creo que el único y el Ministerio de Trabajo yo creo que nos puede dar la información, pero sobre el empleo formal. Supuestamente, según los datos que yo leo acá, el 70% del empleo es informal. Yo no sé, Carlos, ver si eso es así tan grave. Bueno, una situación que se plantea en general con las instituciones públicas, que son las que nos tienen que proveer los datos oficiales, los datos administrativos, los datos fidedignos, es que no, esos registros administrativos en la práctica son inaccesibles, ¿verdad? Por lo menos yo podría decir eso hasta la época en que yo estuve, ¿verdad? Porque el Ministerio del Trabajo, que tendría que encargarse de tener información de cuántas empresas están registradas, formalizadas, cuántos trabajadores están con contratos en tiempo real. Esas informaciones realmente nunca pudimos tenerlas porque los sistemas de registro que se tenían en el ministerio eran precarios. Y siempre que pedías, las informaciones que vos podías acceder no te daban ninguna certeza de nada, ¿verdad? O sea, partiendo de los sistemas de información que cuentan muchas de las instituciones, a partir de ahí ya existe mucha precariedad y los datos que arrojan no son datos fidedignos porque son siempre datos muy parciales. Por darle un ejemplo, en mi época, de una revisión que hicimos de los datos administrativos registrados en el Departamento Obrero Patronal del Viceministerio de Trabajo, se tenía número patronal hasta 80.000 registrados de los últimos 20 años. Hicimos una revisión y encontramos que de esas 80.000 empresas, al menos 20.000 ya habían desaparecido. Otras tantas se habían fusionado y se habían transformado. Entonces teníamos un altísimo nivel de registros poco fidedignos para dar información. Y también, yo no sé si eso sigue vigente, pero hasta esa época la obligación de reportar, por ejemplo, a los trabajadores al sistema obrero patronal
obligaba solamente al año anterior. O sea, por decirte, vos en enero tenía que registrar a todos los trabajadores que vos le había contratado en el año inmediatamente anterior, ¿verdad? Y la exigencia era una vez al año. Creo que después se pasó a exigirle a la empresa cada 6 meses, y entiendo que hoy día, y eso seguramente la gente del ministerio nos podrían aclarar, creo que las empresas están obligadas a registrar ante obrero patronal del Ministerio de Trabajo cada un mes. Cuando que en Brasil, por ejemplo, el plazo es solamente 48 horas, ¿verdad? Para que ya esté en el sistema y que el Ministerio de Trabajo sepa que ese trabajador ya tiene un contrato o no. De todas las instituciones, sí, Ramón, es cierto, IPS es la que tiene mejor organizada su información. Solo que ahí antes también costaba mucho sacar la información, tenía que pasar por muchos procesos, no sé cómo será ahora, pero antes le costaba publicar porque no querían dar la información de sus asegurados, por ejemplo, y las empresas registradas. Creo que hoy día ya cambió y por lo que me está diciendo, esa información ya es más pública, digamos. Y finalmente... Perdón, Carlos. Sí. Le comento mi experiencia con el IPS. Ahora en marzo y abril, ¿cierto? Justamente viendo ya que y sabiendo que iba a ocurrir todo estos desempleo y toda la problemática, etcétera, porque para la ciencia económica no hay magia, no hay milagro, ni hay nada. Eso es evidente, todo se rige por lo que vaya sucediendo. Entonces, Miguel Doldán, que es representante del empresariado en el IPS, que yo le conozco, estuve en contacto y le pedí a decir, bueno, si podía dar los datos estadísticos de cuánta gente estaba asegurada y de eso cuánto eran menores de 35 años. Y él no me dio porque le decían que su gente de sistema, porque ahí también estaba comenzando el tema del subsidio que le tenían, etcétera, etcétera, que después, entonces es como que todos estaban con mucho trabajo haciendo eso, pero hasta hoy día no pasó. Siendo una autoridad del IPS, yo no sé, vos Ramón, cómo conseguiste tus datos, pero yo no sé si uno va a poder conseguir así datos bien filtrados, bien hacer. Por ejemplo, ahora, en estos últimos meses, ¿cuántas empresas, cuántos desempleos hubieron, cuántas liquidaciones hubieron y cuántos menores de esos, del total, cuántos eran menores de 35 años? Eso para saber, y eso ellos tienen ahí en su computadora. Eso es, y bueno, pero yo... Esta es una publicación que quitó 5 días, Augusto, ni siquiera es... a la prensa sí le facilitan esta información. Pero un poco a este respecto, nosotros vamos a tener una conversación con la gente del Ministerio de Trabajo y le vamos a pedir estadísticas actuales del impacto del COVID, pero no solo del impacto del COVID, sino cuánto era la situación del empleo antes, cómo está ahora. Para tratar de tener esa segmentación, pues yo coincido contigo, nosotros tenemos que tener, para hacer un trabajo científico, tenemos que tener una línea de base, tenemos que saber que estamos trabajando. Ahí Mar nos compartió también la información de que Vía Pro Desarrollo también tiene alguna práctica de empleo informal. Vamos a ver, porque entonces mi compromiso es ver si es que podemos conseguir toda la información posible, tanto del Ministerio de Trabajo como de IPS. En realidad me corrijo, es de economía informal, pero quizás se pueda hacer alguna correlación. Seguro tienen, o sea, yo me acuerdo de haber leído ya de que existe alguna, o sea, hay datos de gente empleada en eso. No me acuerdo quiénes habían hecho, si fue PNUD o algo así, pero con estos datos creo que se podría hacer como una correlación, vale la redundancia. Perfecto, perfecto. Bueno, no sé, María, ¿querés que te dejemos ya con la dinámica?
Ya te comimos 25 minutos. Sí, en realidad como no estamos muchos, entonces vamos a ver si podemos hacer algo que sea rico, ¿verdad? Porque también lo que yo no quiero es que quememos tiempo y que no podamos aprovechar la riqueza del gran grupo que tenemos, que bueno, hoy están por lo visto un poco complicados. Bueno, buenas tardes a todos los que no les saludé, los que se fueron sumando. Les quiero pedir a Mariela, Matías, Ale, Paloma, que prendan su cámara, porfa. Tienen vergüenza. Ay, Carmen. César siempre está en el auto. Son un genio, César, gracias. Ah, Paloma está llegando a casa. Ok. Les quiero compartir cuál es la idea que por lo menos yo he socializado en el grupo y dejar a consideración de ustedes si es que consideran que es pertinente por la cantidad de gente nomás, ¿verdad? Porque yo lo que no quiero es que hagamos doble trabajo después, ¿verdad? Entonces, la idea era exponer ambos, tenemos 3 documentos que resumen lo que fue el proceso desde una etapa sin contar el documento de propósito, que fue el primer encuentro. Tenemos un documento que refiere a lo que fue la sesión de diagnóstico, de donde sacamos como conclusión principal la necesidad de escuchar a todos los sectores, pero también surgieron otros elementos. Un segundo documento que fue la sesión con el doctor Augusto Cárdenas, donde hicimos un análisis de lo que es el marco jurídico a nivel de primer empleo joven, y el tercer documento que fue el del sector privado, que aprovecho a agradecerle a Alejandra el excelente trabajo de sistematización que viene haciendo y que viene aportando, y que creo que todos deberíamos ser más respetuosos de ese trabajo y tomarnos el tiempo de leer un poco lo que ella va generando después de cada encuentro, ¿verdad? Y me incluyo en eso. Entonces la idea que yo quería plantear era exponer estos 3 documentos en una metodología que se llama Conversation Café, pero como no estamos muchas personas, la metodología lo que sugiere es que se hacen grupos y tienen 20 minutos cada grupo para escuchar lo que la mesa de, vamos a poner, el sector privado tiene para contar, y sobre eso reaccionar. La idea es sacar puntos que puedan sumar al FODA, ¿verdad? Y después tome nota ahora, considerando lo que estaba diciendo Augusto, de poner a lo mejor o identificar qué preguntas quedan por responder, digamos, respecto a ese tema. Entonces, como para ir identificando qué otros temas queremos escuchar o queremos buscar información o necesitamos. Pero como no estamos tantos, entonces lo que yo quiero sugerir es analizar solamente los documentos del marco jurídico y del sector privado, porque el marco, o sea, el documento de lo que hizo el diagnóstico es un documento que sirve como guía, digamos, para lo que venimos haciendo, porque justamente lo que buscábamos era tener un diagnóstico y no podíamos tener si no escuchábamos a los sectores. Entonces, mi sugerencia es exponer estos 2 documentos. Uno es el documento de lo que fue el marco jurídico y el otro de lo que fue el sector privado, dividirnos en 2 grupos. Cada grupo tiene 20 minutos para analizar un documento y reaccionar, después se cambia y tiene otra vez 20 minutos para analizar el otro documento y reaccionar, y van sistematizando en un documento compartido con lo que yo les voy a ir pasando, ¿verdad? Esa es mi sugerencia. La intención de esto, como yo le dije a Ramón, es hacer una parada de la pelota para saber dónde estamos, qué hemos conseguido hasta ahora, qué nos falta y hacia dónde vamos a apuntar los esfuerzos o las conversaciones que vengan a futuro, ¿verdad? Porque como bien están contando, hay muchas conversaciones que se van a ir dando en esta semana o en la otra semana. Entonces, que sean conversaciones inteligentes, que sean conversaciones ya pensadas y que vayamos a buscar información que estamos necesitando. Esa es mi sugerencia. Entonces, no sé si les parece, si tienen reacciones sobre esto. Si están de acuerdo, podemos empezar. Dejo abierto para reacciones o pulgar arriba o abajo o chat, sugerencia. César de acuerdo, ahí Carlos de acuerdo, Mar también, Carmen también, César también, Hugo, súper. Bueno, a ver, voy a dividir en 2 grupos, pero
un grupo se va a quedar acá en la sala principal para que se grabe esta conversación que se va a dar. Yo me voy a abstener, asumiendo que soy que estoy fuera del grupo, porque si no se queda en silencio la sala principal y no se graba eso. Entonces, un grupo va a ir a grupo y el otro se queda acá en la sala conmigo. El grupo que va a grupo, yo les voy a pasar después en el chat el link del documento que van a analizar y tienen unos 3 minutos para leer ese documento y después un voluntario del grupo tiene que hacer de moderador, donde tiene que ir escuchando las reacciones de todas las personas del grupo, 1 minuto por persona, e ir sistematizando en un documento compartido que les voy a pasar el link. Elijan ustedes el voluntario en su grupo. Entonces, se lee el documento, se escuchan las reacciones, es la persona que habla tiene la palabra, no hay lugar para un debate, es simplemente reacciones y recibimos reacciones. Y después van a tener unos 5 o 6 minutos en el grupo para identificar de ese documento o de ese frente, en este caso sea marco jurídico, sector privado, cuál sería el FODA, las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que van a encontrar. Y por último, van a poner qué preguntas nos quedaron sin responder. O sea, si esta conversación generó nuevas preguntas, entonces vamos a ir tirando ahí preguntas que nos puedan servir para fortalecer o para estructurar futuras conversaciones. ¿Se entiende? Yo voy a estar entrando igual a la sala cualquier cosa, pero la idea es que trabajen todo el tiempo los 20 minutos del grupo y después yo le voy a quitar al anfitrión nomás y le voy a meter al otro anfitrión del otro documento para que participe de ese espacio. Entonces voy a un ratito, acá está, ok. El grupo que se queda acá va a empezar a trabajar con lo que sería el marco jurídico y el grupo que se va a una sala va a empezar trabajando con lo que sería sector privado. Después cambiamos. El grupo que se queda acá va a trabajar con lo que es sector privado y el otro va a trabajar con lo que es marco jurídico. ¿Estamos? Eligen un voluntario que va a ser el facilitador de ese grupo y que también pueda aportar su reacción. Y yo les tiro las instrucciones de nuevo en el chat como para que tengan más claro. Así que abro la sala, se van al grupo Augusto, Carmen, Hugo Rojas, Mariela, Nicolás Prono y Paloma. Son los que salen de esta sala y los otros se quedan acá conmigo y me dan unos minutitos hasta que yo les pase los links. Estamos, nos vemos en unos minutos. Tienen que aceptarme los grupos. Ok, súper. Bueno. No me acuerdo qué dije que quedaba acá, pero igual de todos modos les paso. Acá, entonces, de este grupo, yo no existo. Ustedes tienen que elegir, ahí les paso el link del documento de lo que fue el marco jurídico, el análisis del marco jurídico. Un ratito le voy a pasar a los otros su link. Okay. Ustedes me escuchan porque están todos muy calladitos. Me siento muy sola. Se te escucha, se te escucha. Bueno. Sí te escuchamos, sí te escuchamos. Yo estaba leyendo el Pensé que me estaban haciendo bullying ya. Bueno, les voy a tener que mandar por WhatsApp porque no les puedo mandar desde acá. Pero elijan ustedes entonces a alguien que va a sistematizar. Les paso el documento donde van a sistematizar. Pueden hacerlo en el formato que quieran. No hay ningún problema sobre eso. Elijan un grupo o alguien que va a ir llevando la sistematización. Yo me ofrezco a hacer la sistematización. ¿Y quién puede? Bueno, César no va a poder, seguro. Alejandra dice que tiene problemas técnicos. Yo no tengo computadora ahora mismo, pero igual estoy. Bueno.
Entonces, yo no sé, entre César y Mar, uno de los dos será que puede dirigir y yo voy a anotar. Yo me ofrezco a tomar nota, ¿César sistematizar, Soler ¿sí? o yo? A mí me va a complicar realmente. No, no, perdón, César Soler, sí. Perdón, sí, sí, porque César César, es ¿vos más... querés ¿Para ser qué? moderador? Yo no tengo Perdón. problema, solo que es mi primera reunión, ahora estoy de parte de la UNE y Bueno. todavía no estoy familiarizado. Entonces queda Mar, no hay nada que hacer. Mar, vas a dirigir el grupo. Bueno, Bueno, yo voy a ir tomando nota. Ahí pasa donde No sé qué deberías, Mar, ¿cómo? ahí pasa el creo link del documento. Un ratito, yo les dejo acá, me voy un ratito al grupo para pasarles también a listo, ellos listo. y vengo enseguida. Entonces, Mar, creo que leí. El equipo de trabajo. Los más grandes tienden a ser más estructurados, disciplinados, mientras que los jóvenes generalmente son más distendidos, flexibles. Estos dos modelos a priori diferentes pueden generar dificultades a la hora de trabajar. Hay quienes sostienen que el desafío es en parte para las empresas que deben entender y adaptarse a esta transición, buscando ser más atractivas para los jóvenes. Otros afirman que el joven debe conocer el mundo real del más estructurado y con responsabilidades que cumplir. Es necesario trabajar en la comunicación y la convivencia entre los distintos modelos que coexisten en un mismo grupo de trabajo. Marco jurídico laboral. La legislación laboral cuenta con importantes exigencias para los empleadores a la hora de contratar, por lo cual pareciera ser más atractiva y seguro optar por gente con experiencia antes que apostar por el joven que busca su primer empleo. Existen figuras como las pasantías, contrato de tiempo parcial, contrato de aprendizaje, que pueden facilitar la inserción laboral de jóvenes. Es importante explicar nociones básicas del marco jurídico laboral a los jóvenes. Son necesarias reformas que concilien las necesidades y los intereses del sector empresarial y del sector juvenil que busca empleo. Propuestas más concretas, reforma educativa, donde se tenga en consideración habilidades y herramientas necesarias para que el joven pueda insertarse en el mercado laboral con mayor preparación al culminar el colegio. Subsidio al primer empleo, primeros meses pagados por el Estado y que culminando el periodo de prueba la empresa pueda certificar el conocimiento y la experiencia adquirida por el joven o contratarlo. Fomento y apoyo al emprendedurismo juvenil, incentivos desde el Estado para generar más oportunidades de inversión capaces de mejorar la competitividad de la industria paraguaya y generar más empleos. Fomentar de manera más efectiva las plataformas de capacitación gratuita, certificación de conocimientos, oficios por parte de entidades como el SNPPI o similares, para las personas que ya tienen idoneidad más allá de los Empleo que fracasó, existen pocos puestos creados pese a las ventajas que ofrece. Después, la promoción del primer empleo inclusivo para la gente con discapacidad. Existen ventajas impositivas para quienes apuesten por esto. Problemática, disociación entre el diseño de la normativa con el real impacto de la normativa. Lograr que tenga el efecto esperado en la práctica. La propuesta es trabajar el derecho económico, conocimientos y técnicas que ejercitan, poner en un plano de realidad las propuestas normativas, evitar la disociación entre la idea de la norma y el real impacto de la sociedad, un estudio más sociológico y económico que permite pronosticar que las propuestas que se hagan realmente se cumplan. ¿Por qué las normativas fracasan del sector público apuntan al crecimiento y fortalecimiento del Estado como posible solución? ¿Se busca corregir los errores con más burocracia o realmente se limita a buscar más recursos? Las empresas buscan gente capacitada, responsable, que sepa utilizar la tecnología involucrada en el empleo y en la comunicación. La clave para la creación del empleo no está en la generación de normativas, tampoco en un trato privilegiado para empresas que apuestan por los jóvenes, pero sí en la capacitación. Eso fue un punto que dijo. Quizá sería posible proponer la exoneración del salario mínimo para el primer empleo. Diagnóstico de nuestra realidad. Mucha demanda de trabajo. La empresa que necesita contratar tiene la opción de pagar un salario mínimo y cobertura social a un joven sin experiencia
que probablemente no cuente con el mismo nivel de eficiencia que le daría un profesional que sí cuente con ella. Por eso es probable que opte por alguien con experiencia. ¿Qué tiene el joven? ¿Cuál es su verdadera chance para conseguir empleo compitiendo con gente con experiencia? Quizá dar un servicio no tan eficiente como el de una persona con experiencia, pero a un menor costo. El propósito noble del salario mínimo, independientemente de las consecuencias económicas, de garantizar el acceso a la canasta básica, ocasiona en realidad un resultado diferente al deseado, porque al establecerse el salario mínimo, lo que ocurre es que el joven sin experiencia compite a ese empleo, ofreciendo un servicio de menor calidad pidiendo un mismo salario. En cambio, si le permitís a ese joven que libremente negocie su salario con el empleador, pudiendo ofrecer sus servicios por un salario menor, es probable que se concrete válidamente un trabajo para ese joven, habiendo pactado legítimamente. Ahí sí tiene realmente una chance. El trabajador podrá ganar un salario profesional y humano de la gente. Las empresas también tienen un costo mayor al establecer más controles causados por la desconfianza hacia las personas a causa de la deshonestidad. La clave para ser atractivo para el empleador, el optar por un joven antes que una persona con mayor experiencia, probablemente esté en beneficios para establecer una eventual desvinculación. Quizás se podría permitir que el empleador no pague el salario mínimo, pero ofrezca desayuno, almuerzo y transporte al trabajador. Si ese factor reduce el futuro impacto de una liquidación, de un riesgo, de un pasivo laboral, será posible dar un paso importante para la verdadera generación del empleo joven. Dice, y acá lo que se propone es conocer el diagnóstico del Observatorio Laboral del Ministerio de Trabajo. ¿Es así, Ale? No sé. Bueno. Conversatorio con los miembros del equipo. Una consulta. Sí. Romper, ¿esto es de cada modalidad o es de cada... o sea, este documento aplica para cada modalidad o está englobado ya? Este documento es el resumen de la reunión que tuvimos con el abogado, o sea, en el contexto del marco legal con el abogado Augusto Carana. Ok, y lo que nosotros tenemos que hacer ahora es buscar, hacer el análisis FODA de cada modalidad o en general. Yo entiendo que la dinámica en sí es tipo, leemos todo y ahí escuchamos las reacciones que tiene cada uno al documento. Por ejemplo, como leímos que acá, tipo, lo principal es, por ejemplo, bajar el salario mínimo, eximir del pago del salario mínimo a los jóvenes del primer empleo. Entonces ahí, tipo, cada uno, por ejemplo, a eso, mi reacción es que puede ser realmente importante, o mi reacción es que no, que se pueden buscar otras formas, qué sé yo. Yo entiendo que es así y de ahí recién se pasa al FODA, pero no sé si... Sí, creo que es así. Yo entiendo que es así también. Sí, es así, me meto acá. Perdón, hace rato me cayó la señal, así que no sé si generé algún caos, pero sí, la idea es que lean el documento que teóricamente sistematiza todo lo que se habló y que reaccionen sobre que el documento refiere. A lo mejor no va a poder ser una reacción punto por punto, pero sobre aquello que más les resuene a cada uno en alguno de los puntos, ¿verdad? Por una cuestión de tiempo. Ya, súper aclarado, María. Dale. Yo lo que me doy es que acá, además de un FODA, nosotros podemos ir tomando nota ya de las propuestas, porque acá hay no solamente FODA, hay también ya propuestas así concretas que después deberían analizarse, a ver si son viables de ser implementadas. Sí, me parece bien. Como les parezca mejor, trabajen. La idea es que este documento sea expuesto al grupo y el grupo reaccione y saque de esto toda fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas que se tienen que sumar después con lo que el otro grupo reaccione, si es que nos da el tiempo. Bueno, genial.
Bueno, y ahora la parte del conversatorio con los miembros del equipo. Dice, quizá, ¿puedo tener permiso para editar el documento? Así voy. Te habilito, pero creo que estaban habilitados. Déjame, me fijo. Bueno, dice, quizá no Ay, funcionan Dios las... santo, esperen un poco que no sé qué dice. Bueno, Pero, van a pero venir. Se van a sumar los del grupo enseguida, perdón. ¿Sigo? Seguí nomás, Mar. Dale. Quizá no funcionan las propuestas porque el foco no está puesto en el joven, sino en generar mayores beneficios a la empresa. Este equipo busca justamente generar la propuesta donde el joven sea el verdadero protagonista, pero se pueda lograr conciliar los intereses de las empresas y los intereses de los jóvenes. Lograr una respuesta más integral donde se escuche también la voz del joven que está buscando un trabajo. Pareciera que las leyes vigentes no son atractivas ni para la empresa ni para el joven. Reconocer que muchas veces hay jóvenes más capacitados que gente con experiencia, que son jóvenes a los que se les cierran las puertas por no contar con experiencia laboral. Ese sometimiento al joven a que pague el derecho de piso. Los jóvenes deben buscar dar valor a la empresa que lo contrata, brindar el mejor servicio posible, no limitarse a cumplir horas, hacer lo que le dicen y cobrar el salario a fin de mes. Disculpen un ratito. Perdón los del grupo sin querer cerré, les mando de nuevo. Fue un segundo. Mil disculpas. Seguí nomás, Mar. Los del grupo ya se van a ir les tienen que subir la solicitud para el grupo de nuevo. Los jóvenes deben buscar dar valor a la empresa que lo contrata. Debe apuntar a ser competente y proactivo, aprovechar la oportunidad de aprendizaje y experiencia para ser un mejor profesional el día de mañana. Buscar una formación integral, humana y técnica para el joven que está buscando trabajo. Mar, espérame un segundo, por favor, un ratito. Augusto, Carmen, Hugo, Mariela, Paloma, ¿no le sale la solicitud de grupo de nuevo? No. No sale. Qué raro. Está como... Y acá yo veo el cuadrito de... Les creo de nuevo, un ratito. Ay, ya sé. Qué raro, pero... Nico Prono me escribió y me dijo que está solo en una sala. Sí, y él entró al grupo porque por lo visto que él había salido hace rato cuando yo le había asignado. Sí. Lo que pasa es que se cayó la señal acá en mi casa y ahí se me armó un desastre. Mil disculpas. Vamos a tener que esperar un segundo. Ok. Bueno, probemos. Ya sonó tu alarma. Sí. No, ese es de la mitad del tiempo de esta etapa. Ahí les aparece. Ahí sí. Súper. Perdón, Mar. Ya puedes seguir. Hola, Fernando. Bienvenido. Estás sumado a uno de los grupos de trabajo. Se está leyendo el documento que tuvo que ver con el análisis del marco jurídico y después de leer todo el documento tienen que manifestar sus reacciones sobre ese documento. Ya, Mar, todo tuyo. Bueno, buscar una formación integral, humana y técnica para el joven que está buscando trabajo, lograr que el joven entienda que no se cobra el salario por ir al trabajo, sino por dar un trabajo ventajoso para una empresa. Ese es el cambio de chip cultural al que debemos apuntar. Desarrollar habilidades técnicas, buenas aptitudes, intercambio de valores entre el joven y la empresa, criterio de que el pasivo laboral, cuánto cuesta despedir, no debe ocurrir necesariamente. El pasivo laboral surge de una conducta ilegítima del empleador, pero si el empleador se maneja adecuadamente, cumple con las normativas, el riesgo laboral es mínimo. Trabajar en la mentalidad del empleador y de las empresas en este tema. Problemática del financiamiento de las políticas públicas dirigidas a solucionar esta problemática. Falta de recursos. Posibilidad de transformar un porcentaje del aporte patronal y del trabajador a IPS
a un fondo más amplio que no solo financie la capacitación laboral, sino la inserción laboral de los jóvenes. Ampliar las fuentes de financiamiento para programas de empleo joven, posibilidad de financiamiento del Tesoro. Aumentar la cantidad de puestos laborales, posiblemente definiendo incentivos atractivos fiscales para las empresas. Disminuir la precarización del trabajo juvenil, aumentando las garantías de empleo, disminuyendo la vulnerabilidad del empleo y mejorando la formación de los jóvenes que buscan el primer empleo. Importancia de combatir el desempleo futuro. Actualmente, la digitalización y automatización del trabajo genera desempleo, incluso en sectores donde pensábamos que no iba a ocurrir. Dejar de enseñar competencias que no serán necesarias por el avance de la tecnología, empezar a enseñar las competencias del futuro. Identificar cuál es el empleo juvenil en los sectores emergentes y los sectores en transformación. Desarrollar una propuesta de incentivo a las empresas que capacitan y después contratan. Incentivar a las empresas a capacitar a los jóvenes. Alianzas estratégicas entre empresas y el SNPP para capacitar a los jóvenes en sectores que demandan una formación específica en un área emergente. Aprovechar la oportunidad de la alianza público-privada para proporcionar herramientas que faciliten esa formación de los jóvenes, comprometiéndose la empresa a contratar un porcentaje en vez de emplear en su totalidad gente del extranjero que cuente con herramientas necesarias, ligar a los incentivos fiscales con la formación y posterior contratación, no solamente a la contratación juvenil. Importancia de identificar el modelo que queremos, intervención estatal o un modelo con más libertad de mercado y a partir de ahí poder definir las políticas públicas que podrán emplearse siguiendo esa línea. Preparación del perfil del joven, preparación para entrevistas de trabajo, mejorar la credibilidad del joven. Encuentro con los diferentes sectores involucrados en el escenario del empleo juvenil. Apuntar a normativas que reflejen el deseo y la necesidad de la ciudadanía por más institucionalidad pública y recursos financieros que se le brinda al Estado para que sea efectivo el cumplimiento. Si no refleja el deseo de la ciudadanía, será letra muerta. Importancia del diálogo interinstitucional involucrando a los distintos sectores, generar ambientes participativos que faciliten la construcción colectiva y buscar la coherencia en la propuesta, respetar los principios que regirán la política pública que busquemos construir. Ahí está. Bueno, ahora Me emociona todo lo que hicimos. Ramón, ¿vos querés empezar? Voy a tomar nota. Bueno. Yo voy a tomar nota de las reacciones. Si ustedes van diciendo de a uno, yo voy a ver si es una fortaleza, una debilidad, una oportunidad, una amenaza o si es ya una propuesta. Ok. Hago medio dictatorialmente, democráticamente. César Soler, ¿querés vos ser el primero? Sí, no hay problema. Bueno, efectivamente, de lo que tuvo esa reunión para mí fue súper interesante la evaluación de incentivos fiscales y diría que es el caso de disminuir de repente los aportes patronales para el primer empleo o un subsidio estatal que elimine la indemnización laboral que hoy día tienen las empresas. Sería súper interesante para volver a captar que no sea que no estés adoptando a un empleado, que sea fácil desligarse, porque eso muchas veces es el problema, de que tipo al agarrar al funcionario después es muy difícil desvincular, ¿verdad? Entonces, si esas políticas públicas se van guiadas con un subsidio como el seguro de empleo, yo creo que funcionaría como para paliar una necesidad de contratar sin tener tanto compromiso. César, me parece repetimos otra vez. Repetimos otra vez, porque hay una parte que me perdí. ¿Cómo? No escuché. Sí, podés repetir de vuelta las propuestas. Los incentivos fiscales, ¿para qué eran los incentivos fiscales?
para que los alumnos, por ejemplo, puede ser descabellado hablar ahora de una reducción con incentivos fiscales si no hay una reducción del gasto público. Entonces, por ejemplo, que 1% del impuesto a la renta de la empresa se vaya a poder compensar con salarios de jóvenes. No sé si me explico. Eso podría ser uno. O reducir el aporte patronal para los que están teniendo su primer empleo formal. También está el subsidio estatal, que es el aporte patronal, perdón, disminuir el aporte patronal. ¿Cómo dijiste? La reducción del aporte patronal era el primero, el segundo. Ah, sí, el aporte patronal. Ese aporte patronal es el que se da IPS, ¿verdad? Sí, que la empresa le da IPS. Para emplear a los jóvenes. Inclusive se podría hablar de ambos aportes, así vos les pagas, el funcionario tiene mayor poder adquisitivo también. Okay. Pero el subsidio tiene que ir acompañado con un subsidio de seguro de empleo. Seguro de desempleo, ¿verdad? Seguro de desempleo, sí. Que sea fácil de vincular también al empleado, ¿verdad? Eso también dijiste, ¿verdad? Perfecto. En situaciones de riesgo y de crisis, ser más flexible y con mayor libertad del mercado suele ayudar a salir adelante. Gracias, César. Ahora, Carlos, el siguiente en mi pantalla. ¿Quieres aportarlo, Carlos? Ver. Bueno, fortalezas. Bueno, la técnica es un poco recoger de lo que se leyó, fortaleza, debilidades, oportunidades, ¿verdad? Así mismo, amenazas y propuestas. Bueno, a mi criterio, correcto. A mi criterio, una fortaleza que se mencionó dentro de este documento y lo que fue la presentación es que sí existen ya normativas que de alguna manera apunten a fomentar la inserción laboral de los jóvenes buscadores de empleo, ¿verdad? Llámese ley de primer empleo, el contrato de aprendizaje de jóvenes, y eso es lo que habíamos mencionado al final, bien, del contrato de empleo. Entonces, eso es una fortaleza, de alguna manera, de nuestro cuerpo. Repetí, por favor, Carlos, repetí, por favor, Carlos, las modalidades que dijiste. ¿Contrato de aprendizaje era que dijiste uno o pasantía? Sí, existen en nuestro marco normativo, en general, en el Código del Trabajo, específicamente el contrato de aprendizaje, que apunta, digamos, a a profesionalizar a jóvenes dentro de las empresas. Existe hoy día la posibilidad, a través de la ley de contrato a tiempo parcial, de contratar con tiempo determinado y también a ciertas horas semanales a los jóvenes. Ya está. También existe la ley de inserción de empleo juvenil, que tiene varias figuras o contratos posibles a ser utilizados, ¿no? Así como también se mencionó en la ley de MIPYMES, existe la posibilidad de contratar por menos del salario mínimo a un trabajador dentro de la empresa. Asimismo, existen algunas leyes especiales, por ejemplo, para incorporación de personas con discapacidad dentro del seno de la empresa, obteniendo algunos beneficios fiscales. O sea, existe ya una gama de recursos jurídicos que se pueden utilizar. Es una fortaleza. Lo otro también que se mencionó es que existen instituciones ya con recursos encargadas a fomentar el primer empleo. Entonces le tenemos al CNPP, al SINAFOCAL, a la Dirección General de Empleo, etcétera, y a la propia, al propio Viceministerio de MIPYMES, que tiene recursos y tiene institucionalidad, y se puede trabajar con ellos para fomentar la inserción laboral de jóvenes. Como debilidad, podríamos mencionar, que se había mencionado acá también, es que si bien existen esas herramientas jurídicas, no se llegó a aplicarlo, al parecer no hubo voluntad política o no hubo realmente intención de poder llevarlo a la práctica, ¿verdad? Entonces, de ahí es que tal vez no se hayan destinado recursos, por ejemplo,
para calzar esas figuras jurídicas o también para promocionarlas, ¿no? O para reglamentarlas mejor. Como amenaza, obviamente, esta cuestión de la pandemia y, digamos, la precariedad a veces que existe en las instituciones hace que hoy día se agrave el tema del desempleo y que no exista, por ejemplo, otras figuras jurídicas como que protejan al trabajador, como por ejemplo el seguro de desempleo, o que no exista programas de empleo como tal, que por ejemplo incorpore a los desempleados en ciertos programas de contención temporal con ingresos monetarios, y eso, digamos, pone de alguna manera en riesgo a una buena parte de la población que hoy día, y sobre todo a los jóvenes que están quedando desempleados. Y como oportunidad es que vemos que estamos en un proceso de reforma del Estado. Nosotros mismos nos estamos organizando como plataforma de la sociedad civil para poder llevar ideas, y entendemos también que hay voluntad de las instituciones de incorporar, digamos, esas recomendaciones que se vayan haciendo. O sea, esta situación de pandemia, por un lado, es una amenaza, pero también puede crear oportunidad para desarrollar nuevos programas y sobre todo para llevar los recursos que faltan para la inserción laboral, sobre todo de los jóvenes. Y como propuesta, en base a esto, es que se pueda revisar puntualmente, tanto con las centrales sindicales como el empresario y el gobierno, las falencias o los agujeros que están teniendo este marco jurídico para que se pueda subsanar y sobre todo generar, digamos, tal vez esos artículos legales o esos pasadizos que necesitemos, por ejemplo, para tener más recursos para la aplicación de las leyes. Por dar un ejemplo, y esto lo agrego nomás, estos días el Ministerio quiere destinar un buen recurso para la aplicación del contrato de aprendizaje e incentivar a las empresas para que contraten a jóvenes. Pero en el clasificador de gastos de la nación no existe ningún objeto de gasto que se pueda utilizar para incentivar a las empresas por contratación de jóvenes, por ejemplo. Y eso tal vez con una propuesta bien concreta de crear una línea, un objeto de gasto dentro de la ley de presupuesto, y una buena incidencia política que podamos hacer, se puede conseguir, y por qué no decir, a través de una ley especial de modificación de esta ley de presupuesto, o en el siguiente año ya se podría contar con recursos que puedan incentivar a las empresas y a los jóvenes para poder usar estos contratos. Perfecto. Muchas gracias, Carlos. Estamos ya un poco ajustados, así que voy a ir cortándoles cada minuto. César, vos podés seguir. Le dejo. Sí, puedo seguir. Bueno, lo que estuve viendo y comparto mucho con el señor Carlos es que las oportunidades, la oportunidad es con respecto a que tenemos varias opciones o un abanico de opciones para el desempleado, para el joven, ¿verdad? Tenemos esos programas, las cuales yo lo veo como una oportunidad realmente, en las cuales como tenemos el SNBP, Sinafocal, el CE también, que está teniendo el Centro de Entrenamiento del Emprendedor, que está teniendo también muy buenas oportunidades para el joven, y yo lo veo como una oportunidad. Como amenaza también lo veo, es que hoy en día la tendencia mundial es volcarse al sector tecnológico y que mucha gente no está familiarizada a eso, ¿verdad? Y lo veo como una amenaza porque el joven, así como estuvimos hablando en la charla pasada, el joven aprende mucho más rápido a usar una red social nueva como TikTok, como Instagram, Facebook, pero no así como una herramienta de trabajo como un Classroom, por ejemplo, o como un Zoom. O sea, yo eso lo veo como una amenaza, ¿verdad? Que veo que el joven está teniendo, ¿verdad? Esa falta de capacitación o falta de entendimiento, ¿verdad? En el sector tecnológico. Como fortaleza,
vemos también que hoy en día tenemos cierto respaldo de parte del gobierno, ¿verdad? En cuanto a lo que es el IPS, los contratos para los nuevos empleadores y todo eso. Pero también como debilidad lo veo que al primer empleo, el joven ya se está obligado, de su primer salario ya tiene que estar pagando IPS, cosa que es un poco realmente, no sé si tedioso sería la palabra o algo incómodo, no sé, la verdad que no me encuentro una palabra exacta, pero para el primer, por lo menos que se haga algo para modificar esa ley, ¿verdad? Para modificar que el joven, por lo menos los primeros 3 meses o los 6 meses, pague un menor porcentaje, ¿verdad? En cuanto al concepto de... Bueno, se fue un ratito. Como análisis FOA de lo que se estuvo hablando, ¿verdad? Perfecto. Gracias, César. No se te escuchó, sé que es lo último, pero creo que está... Sí, no hay eso nada más. O sea, eso es todo en resumen en cuanto a lo que se estuvo hablando realmente. No sé si está bien, señor Ramón. ¿Pudo tomar un poco de nota? Sí. Pude tomar. No sé si hay más cosas que quieren agregar. No hay problema. No sé si Fernando, y acá no veo el nombre. Y... Ay, no me parece el nombre. Fernando, ¿vos querés agregar algo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Me escuchan? Sí. Muy bien, sí, te escuchamos, Fernando. Sí. La verdad que estuve escuchando muy poco y por esta vez me gustaría no opinar porque no tengo bien ordenadas las ideas, pero hay un par de cositas que me llamaron la atención y que me gustaría ahondar sobre eso y en la próxima reunión, si es que se vuelve a tocar el tema, sí hacer mi descargo respectivo, ¿verdad? En primer lugar, sobre lo que se dijo en principio sobre el aporte obrero patronal y también sobre los incentivos fiscales, ¿verdad? Que estuvo comentando el señor Carlos Vera y que estuve leyendo también el otro día creo que en la primera presentación que hay en el Classroom ya están los diferentes tipos de contratos laborales que creo que eran de aprendizaje, de formación dual. Entonces hay como varias herramientas que probablemente no se estén aplicando de forma correcta, que es justamente lo que estamos analizando, ¿verdad? Pero me gustaría hacer un descargo más detallado y bien profundizado en la próxima reunión, si es que se puede. Majo, vos tenés algo, o vos también te uniste últimamente, ¿verdad? Yo lo que quería rescatar como reacción, digamos, y ya cerrando, porque se nos pasa el tiempo, es que la idea de tener en cuenta a los jóvenes, o sea, a todos los actores involucrados, ¿verdad? Como para hacer esta política pública que sí se mencionó. Y que se busquen, si bien estoy de acuerdo con la flexibilización de todo lo que está el salario y ir buscando un acuerdo, pienso que es sumamente necesario encontrar ese acuerdo. Y de ahí, tipo, creo que hay muchas fortalezas y debilidades, oportunidades y amenazas que se pueden sacar de ahí, pero no sé si ya nos queda tiempo para eso. María. Sí, Ramón, yo te había pasado, seguramente hiciste en algún documento directo, te había pasado un link que era el documento completo, o si no, puedes compartir tu pantalla para ver qué falta para enriquecer ese documento. Los otros están en el análisis, ellos hicieron como una lectura, reacciones y ahora están construyendo fortalezas, o sea, el FODA de lo que sería la propuesta del sector privado. Entonces, no sé si vos podés compartir, Ramón, tu documento como para que podamos ver qué falta para enriquecer. No, lo que voy a hacer es, ahora estoy pasando directamente al documento que creaste. Mesa encuentro 3. Sí. Bueno, ¿pueden ver ahí o todavía no? ¿O tengo que, yo ya te veo, voy a compartir acá para que vean los compañeros. Súper. Voy a leer y voy a ir corrigiendo de paso porque esto es tan bruto todavía. Entonces, como
Esa dice, sí existen normativas que apuntan a fomentar la inserción laboral de jóvenes buscadores de empleo, contrato de aprendizaje, contrato de tiempo parcial y varias figuras previstas en la ley del primer empleo, del empleo juvenil. Sí. De inserción laboral, de inserción al empleo juvenil es el nombre. Ley de inserción. Inserción al empleo juvenil. Bueno, después dice, en la ley de MIPYMES, por ejemplo, dice se puede contratar empleados por menos del salario mínimo. Creo que por un 70%, creo que, ¿verdad? 80%. 80% del María, salario se nos mínimo. movió la pantalla. Entonces, existen incentivos para incorporar personas con discapacidad. Existen instituciones como el SNVP, el SINAFOCAL, la Dirección General de Empleo y el Viceministerio de MIPYMES, con los que se puede trabajar para la inserción laboral de jóvenes. Tenemos ciertos respaldos como el IPS, contrato de empleadores. No sé si está completa esta idea. Es decir, cierto respaldo tenemos. ¿Queda claro esto? A mí no me queda un poco, no, me queda poco claro. El IPS, contrato con empleadores. No sé, puedo borrar también esto. Puedes dejar y después corregimos. Bueno. Después dice, debilidades, no se llegaron a aplicar varios de estos mecanismos por falta de voluntad política, una verdadera intención de llevarlos a la práctica. Ahí sería también la parte de que quizá no se tomó en cuenta todos los actores o todos los stakeholders que tenían interés en esto. Ah, sí. Entonces, no se ha involucrado a todos los actores. Ramón, voy a dejar yo de compartir, si puedes compartir vos, porque tengo que entrar a compartirle los otros documentos. Ah, bueno. Ahí sí vos puedes compartir en tu pantalla, entonces, porque ahora tengo que pasarles a los otros, ellos ya van a empezar a trabajar en este mismo, en lo que tiene que ver con marco jurídico. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Sí. Debilidades. Entonces, no se ha involucrado a todos los actores. En el diseño de los... En el diseño y la implementación de estos mecanismos, ¿verdad? Sí. Bueno, como oportunidades, contrato de aprendizaje que permite pagar un salario menor al salario mínimo legal. Esta pandemia puede mover la voluntad de las instituciones de implementar los mecanismos de inserción. Tenemos un abanico de posibilidades, instituciones como el SNVP, el SINAFOCAL, el Centro del Emprendedor. Como amenazas, no existen programas de desempleo para atender a personas que perdieron sus empleos. La tendencia mundial es volcarse al sector tecnológico. El joven aprende mucho más rápido a utilizar redes sociales y no herramientas de trabajo. Falta de capacitación tecnológica. Y después algunas propuestas concretas, incentivos fiscales, como por ejemplo, destinar
el 1% del impuesto a la renta que deberían pagar las empresas y, para destinarlos al empleo joven o a contratar jóvenes. Esto sería que puede ser deducible del pago del impuesto a la renta, ¿verdad? Eso sería. Después, para el primer empleo, el joven ya tiene que comenzar, para el primer empleo, el joven que accede al empleo ya tiene que comenzar a pagar IPS. Disminuir aporte patronal de obrero para emplear jóvenes. Ahora, la contratación de jóvenes. Sí, en otros países lo que se hace es, no es que se baja el aporte, sino el Estado subsidia lo que debiera ser el aporte patronal por contratar a jóvenes que buscan el primer empleo. Okay. Ese es un incentivo. Después, que sea fácil desvincular al empleado en la situación actual, ¿verdad? Eliminar el pasivo laboral, ¿verdad? En la situación actual y temporalmente, ¿verdad? Así habíamos dicho. Que sea fácil, fácil y que no tenga costo, dijimos, ¿verdad? O dejamos nomás así, que sea fácil de vincular al empleado. Subsidio seguro de desempleo. Revisar puntualmente con el gobierno, centrales sindicales y los gremios, centrales obreras. Los gremios del marco jurídico y destinar recursos para la aplicación de las leyes. A través de una ley especial se podría contar con recursos que puedan permitir, que puedan incentivar a las empresas a contratar a las personas. Tener a todos los actores involucrados para discutir esta política pública. Perfecto. Yo le pregunto una cosa. Acá, una de las propuestas de Augusto Jabone que no está, de Augusto Cárdenas, perdón, era eliminar el salario mínimo para la contratación de jóvenes y dejar a la negociación. Él dijo, lo que él decía era que en realidad lo que le iba a salvar al joven era la capacitación. Su propuesta es un poco así como decía él. Primero hay que definir ideológicamente cómo vamos a resolver el problema. Él decía, bueno, vamos a tener mucha intervención estatal, vamos a tener tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea posible. Y él decía, bueno, ¿por qué no dejamos que el joven, para que le sea más fácilmente conseguir un trabajo, ¿por qué no dejamos? ¿Sí? Mar nos está diciendo que tenemos que hacer el otro documento. Hay otro documento. Sí, o sea, lo que digo es, ahí yo había pasado al comienzo, pero como se cayó mi señal, se fue. Les paso ahora el link, que sería ya empezar a trabajar sobre lo que sería la propuesta del documento del encuentro del sector privado. Entonces cierren eso, bueno. terminen lo que sería jurídico y empecemos a trabajar en lo que es el sector privado. Les paso igual el link acá del documento. Bueno, entonces yo no sé, porque esto me pareció central. Lo que él dijo es, de lo que yo aprendí, la capacitación es lo único que le puede salvar al joven. Dejarle nomás que él negocie. En realidad no es que vos estableces la norma
y vas a generar el empleo. El empleo, que 70% de informal, se produce nomás luego de esa manera. En el acuerdo. No digo que en el mercado el 70% del empleo se negocia ahora, no es que nosotros vamos a hacer la ley y después el joven va a conseguir un trabajo con respecto a eso. Lo que se da nomás luego, y se dio históricamente, es que el joven se va a una empresa, le dice al empresario que no te puedo pagar el salario mío, te voy a pagar 1,5 millones y trabajar, y bueno, entonces lo que decía la propuesta de Augusto Carter en realidad es: ¿por qué no formalizar esa situación que de hecho ya se da hoy y es como se mueve el mercado? Y lo que hace es capacitarle al joven para que él pueda rápidamente subir, mejorar en competitividad y poder conseguirse un trabajo o un aumento de sueldo o otro trabajo donde gane más. Entonces, como era central, indicado por él, me parece que es importante rescatar eso como propuesta. No sé qué opinan, ya que estaba anunciado ahí. Para mí que sí se puede poner, y igual esto se tiene que debatir desde todos los... Formalizar el hecho que se da hoy día de que el joven negocia con el empleador el salario. No sé si la capacitación, acá ya habló César, creo que fue César el que habló de la capacitación. Entonces es muy importante Acá tengo yo el link del nuevo, ahí les mando. Y cuando puedas voy a compartir la pantalla. Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Cierro este? Y Sí, abro. comparto yo la... Ah, bueno, vos puedes abrir también y compartir. Cerramos entonces el de... El documento donde vos estás sistematizando, vas a seguir sistematizando ahí lo que ahora van a analizar el sector privado. ¿Ok? Lo que se cierra es el documento de la reunión de marco jurídico. Yo cerré mal entonces. Bueno, voy a... Sí, ahora se va a leer, entonces se va a sistematizar nomás, entonces una sistematización por grupo, ¿sí? Y eso después, ya en trabajo después, vamos a ver de unificar. ¿Puedo, Ramón, me dejas que compartas de la pantalla así vos mientras Sí. vamos? Sí, porque yo en realidad estoy perdido. Bueno, te mando igual el link donde está sistematizado. Sí, ahora ya está. Sí. Ahí, Marco, compartir. Gracias. Bueno, esta es un poco más corto ya. Bueno, esta fue la reunión con el sector privado. Los presentes coincidieron en que no existe una discriminación al joven hacia el joven a la hora de buscar un nuevo personal para las empresas. Reconocieron que los jóvenes pueden aportar un gran valor a la empresa, pero que son necesarias ciertas habilidades que le permitan manejarse de la manera adecuada dentro del mundo laboral, y no siempre los jóvenes que postulan a un determinado trabajo cuentan con ellas. Es necesario exigir una formación integral del joven que tenga en cuenta no solo su perfil, sino también las necesidades y exigencias del mundo laboral. De todas maneras, las empresas también están predispuestas a proporcionar capacitaciones necesarias a su personal. Es igualmente importante que el Estado acompañe este proceso con políticas públicas interinstitucionales, con la participación de diferentes carteras del mismo, además de una legislación que considere la realidad actual del mundo laboral, ofreciendo mayores flexibilidades y estímulos para la contratación juvenil dentro de las empresas. Así también fomentar las inversiones dentro de nuestro país para que se generen más empleos. El perfil del joven.
El joven tiene bastante que aprender y cuenta con mucha facilidad para hacerlo. Además, cuentan con una gran capacidad de adaptación. Generalmente son entusiastas, creativos, innovadores, emprendedores y cuentan con el chip de la inmediatez. Por momentos, estas características le dificultan adaptarse al mundo laboral, que tiende a ser más organizado, estructurado y estricto con reglas que cumplir. Por otra parte, también existen jóvenes que, pese a ser nativos digitales, no están lo suficientemente familiarizados con herramientas y programas tecnológicos que se utilizan con frecuencia en el mundo laboral, pero tienen predisposición y facilidad para el aprendizaje. La calidad y pertenencia de la educación y el aporte de experiencias que le dan a los jóvenes, los voluntariados y o pasantías son importantes. Diferencia generacional en el equipo de trabajo. Los más grandes tienden a ser más estructurados, disciplinados, mientras que los jóvenes generalmente son más distendidos, flexibles. Estos dos modelos, a priori diferentes, pueden generar dificultades a la hora de trabajar. Hay quienes sostienen que el desafío es, en parte, para las empresas que deben entender y adaptarse a esta transición, buscando ser más atractivas para los jóvenes. Otros afirman que el joven debe conocer el mundo real, aquel más estructurado y con responsabilidades que cumplir. Es necesario trabajar en la comunicación y la convivencia entre los distintos modelos que coexisten en un mismo grupo de trabajo. Dentro del marco jurídico laboral, la legislación cuenta con importantes exigencias para los empleadores a la hora de contratar, por lo cual pareciera ser más atractivo y seguro optar por gente con experiencia antes que apostar por el joven que busca su primer empleo. Existen figuras como las pasantías, contrato a tiempo parcial, contrato de aprendizaje, que pueden facilitar la inserción laboral de jóvenes. Es importante explicar nociones básicas del marco jurídico laboral a los jóvenes. Son necesarias reformas que concilien las necesidades y los intereses del sector empresarial y del sector juvenil que busca empleo. Propuestas más concretas. Reforma educativa donde se tenga en consideración habilidades y herramientas necesarias para que el joven pueda insertarse en el mercado laboral con mayor preparación al culminar el colegio. Subsidio al primer empleo, primeros meses pagados por el Estado y que, culminando el periodo de prueba, la empresa pueda certificar el conocimiento y la experiencia adquirida por el joven o contratarlo. Fomento y apoyo al emprendedurismo juvenil. Incentivos desde el Estado para generar más oportunidades de inversión capaces de mejorar la competitividad de la industria paraguaya y generar más empleos. Fomentar de manera más efectiva las plataformas de capacitación gratuita. Certificación de conocimientos oficios por parte de entidades como el SNPP y o similares para las personas que ya tienen idoneidad más allá de los cursos que impartan. Contar con un fondo de desempleo y un fondo destinado al primer empleo que el Estado pueda ofrecer al joven. Crear un punto de encuentro entre las iniciativas para fomentar el empleo joven que generalmente están dispersas. Ese es el documento. Hacemos de vuelta el mismo orden de las reacciones. César. Y realmente habla mucho de lo que la base de nuestro problema suele ser la educación, fortalezas, o sea, debilidades que tenemos de repente un sistema educativo desconectado del mercado, de las necesidades del mercado laboral. Tampoco es que nuestro sistema educativo aporte habilidades duras como herramientas Office para comprender mejor. Siempre las clases informáticas se basaron en jugar juegos y aprender una que otra planilla Excel copiadas. Tenemos de repente ciertas leyes que están escritas y las amenazas para el sector privado, sinceramente, es de repente una mayor alza una mayor regulación para con los trabajadores que van a tener su primer empleo.
Perfecto. Carlos. Sí, como fortaleza, por lo que manifestaron las invitadas y los invitados de la vez pasada, vemos que hay, digamos, mayor accesibilidad de, bueno, de los jóvenes hacia la tecnología, ¿verdad? Entonces, y hay como mayor también capacidad creativa de los jóvenes en general, que es una cuestión muy atractiva para los empresarios. Como debilidad, por lo que vimos, por lo que escuchamos, es que muchas veces las empresas se encuentran a veces con mucha exigencia, dicen ellos, a la hora de contratar a jóvenes sin experiencia, por lo que optan a contratar a personas de mayor edad o mayor experiencia, principalmente. Entonces ahí ellos después veían como una oportunidad, justamente la posibilidad de que se generen programas que verdaderamente incentiven a las empresas a contratar a los jóvenes y también invertir en su formación, ¿no? Y como amenaza, creo que una suerte también de transformación de todo lo que es el mundo empresarial y el mundo global, atenta a veces contra la posibilidad, digamos, de que jóvenes con menores recursos y menores niveles de formación puedan competir con jóvenes que tengan realmente, que vengan de ciertos niveles de formación y con otra preparación, ¿no? Considero como propuesta a trabajar con el sector empresarial la posibilidad de que ellos participen activamente en las mesas de trabajo y que ellos sean activos protagonistas también de las reformas en materia de políticas públicas de empleo que se puedan impulsar, ¿no? Y que asimismo ellos mismos vayan facilitando a las instituciones rectoras, por ejemplo, aquellas competencias que los jóvenes deben requerir o deben tener a la hora de presentarse a los puestos de trabajo. Perfecto, gracias Carlos. César Ledesma, ¿estás todavía? Hola, hola, sí, estoy todavía. Pero ¿puedo dejar último? Sí, siempre. ¿Puedo hacer el último? Puedes. Fernando, ¿vos querés Dale, gracias. ¿Tenés algo para aportar en este que leíste o preferís dejar para la próxima? No, sí, sí. Bueno, más allá de lo que se dijo, que con la mayoría de las cosas estoy de acuerdo, hay una debilidad también que tenemos como sistema educativo nacional, que es el déficit de enseñanza en el autoconocimiento. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchos de los jóvenes, le habrá pasado también a varios, que salimos al mundo laboral y por ahí empezamos a estudiar una carrera o no se empieza a estudiar todavía una carrera y no sabe cuál es realmente el aporte que él tiene para dar al mercado laboral. Entonces, eso realmente significa que no pudo desarrollar un autoconocimiento sobre sus habilidades durante los 13 años, o creo que son 13 o 14 años de estudio primario, ¿verdad? Y secundario. Estoy en desacuerdo con algo que vi en el documento, que era
La negación de que existe discriminación de parte de algunas empresas sobre los jóvenes que están intentando buscar su primer empleo. Me consta porque estoy haciendo acompañamiento de los chicos privados de su libertad en el penal de menores de Itagua, y el 100% de los niños, o sea, de los adolescentes a los que se les consulta si es que realmente en algún momento sintieron discriminación, obviamente todos dicen que sí, y cuál es el motivo, y es el aspecto y el barrio. Entonces, si no tienen un aspecto, entre comillas, marginal, al momento de comentar ellos de qué barrio son, entonces la gente ya les tiene miedo, y muchas veces no se les contrata o no se les presta una atención debida eh, a las necesidades laborales que tienen esos chicos. Y nada más que eso. Perfecto, gracias Fernando. Bueno, yo, para mí, a ver, una de las cosas que me había llamado la atención la vez pasada ya, y ahora volví a leer, es, a ver, que se incluya dentro o sea, eso del va de la mano con el autoconocimiento, no lo habían mencionado de esa forma, o nombrado, identificado de esa forma, pero que exista alguna forma, o sea, alguna manera de que se incluya en el, no sé si en el currículum, tipo no me acuerdo cómo se dice, pero lo del el MEC, para que esté dentro de la educación, la parte ay, no puedo hablar, la parte de De las habilidades blandas. Sí, habilidades blandas, pero no dijeron solo habilidades blandas, habían mencionado la parte de currículum, o sea, de cómo hacer un currículum, qué decir en las entrevistas, o sea, toda esa parte, ¿verdad? Entonces, eso. Nosotros le llamamos técnicas de búsqueda efectiva de empleo, ¿verdad? Todo eso de cómo prepararse la entrevista. Habilidades. Yo hice una vez un curso de educación y decían habilidades socioemocionales y habilidades duras, no sé, algo así. Ok, ¿qué era lo primero? Técnicas de, ¿cómo decías, Carlos, que se llama eso? Técnicas de Sí, inserción laboral. o habilidades para la búsqueda de empleo, ¿verdad? Yo creo que a eso te referís, Mar, ¿verdad? Sí, Cómo hacer exacto. currículum, cómo presentarse a una entrevista, cómo, por ejemplo, cargar tus datos en internet, cómo preparar una videoconferencia para una entrevista telemática, etcétera. Que son competencias que no se desarrollan hoy día en ningún colegio o escuela, digamos. Y mismo cómo promocionar, eso también habían mencionado. Cierto. ¿Qué era lo segundo? ¿Lo último, perdón? ¿Cómo promocionarse? Ah, ¿cómo promocionarse? Ah, ya. Sí. Bueno, y lo otro no en la pantalla, acá no me acuerdo el nombre, que habló de habilidades blandas. ¿Quién es el que habló? Carlos. Alguien mencionó, yo puse nomás como ejemplo, pero Mar no se refería específicamente a... No sé si Fernando, César Ledesma o César Soler habló de habilidades blandas, habilidades socioemocionales. Sí, y se habló, no, de hecho que se habló de eso, ellos hablaron de eso en su presentación, de la importancia que tienen para ellos a la hora de contratarle a una persona y de mantenerlo dentro de la empresa, ¿verdad? Ay, y como oportunidades creo que agregué, para mí que es una oportunidad esto de la pandemia que o sea, de la mano viene con la parte de la reforma que tipo, en la que estamos trabajando, que justo el empleo está dando este salto y si como que nos adelantamos y proponemos ya que
que la parte tecnológica sea desarrollada o encarada de buena manera o a profundidad en todo el tema educativo o en el tema de capacitación laboral, podría ser una oportunidad, podría al final convertirse en una amenaza también si es que no se abarca de la manera correcta, pero podría ser una oportunidad. Inclusive las universidades están desconectadas con la demanda laboral también. También. En la UNE, por ejemplo, 6 años pasé sin tocar un sistema contable en contabilidad. Wow. Malla curricular, esa era lo que quería hacer. La currícula está bien. Currículum también se dice. Ah, bueno. O currícula. Bueno, qué terrible es la suerte de ustedes que yo soy el que está escribiendo. Bueno. No, le tenemos al mejor sistematizador del país. No siempre uno tiene suerte en la vida, eso les puedo asegurar. En esta ocasión se da eso. Le voy a leer un poco y vamos a corregir, por favor. Un minuto tenemos, dice. ¿Cuánto? Un minuto tenemos, dice. Ah, bueno, rápidamente. Entonces voy a compartir mi pantalla. ¿Cuál va a ser? Este creo que. Entonces dice acá, desde la perspectiva de las empresas, fortalezas. Hay mayor accesibilidad de jóvenes a la tecnología. Accesibilidad de jóvenes. Lo que hablaban las empresas de que ellos aportan mucho de tecnología. Accesibilidad de jóvenes a la tecnología. Innovadores. Hay mayor aporte de accesibilidad de jóvenes e innovación. Hay mayor aporte de jóvenes, hay mayor aporte de, ¿cómo poner así? Los jóvenes. Mayor acceso a los jóvenes a la tecnología. Aportan la tecnología y la innovación. O hacen un mayor aporte. De tecnología e innovación. La pandemia está obligando a dar un salto en el desarrollo de las competencias tecnológicas. Lo que no sé si estas son propuestas ya o, bueno, han sido oportunidades, está bien, oportunidades. Debilidades, un sistema educativo desconectado de las necesidades del mercado laboral, déficit de autoconocimiento de los jóvenes, que sale al mundo del trabajo y no sabe qué aporte puede hacer al mundo laboral. Orientación vocacional. Habilidades para la búsqueda de empleo. Desarrollar. Eso yo lo pondría más como propuesta ya. ¿Cuál? Este. Puede. Este. Y este del joven, en el joven de las habilidades blandas y duras. También, ¿verdad? Tengo que cuidar que el otro grupo no nos copie. Sí. Miremos que no haya espía por acá. No aporta habilidades duras. O sea, el sistema educativo no le aporta al joven habilidades duras como la operación
recuperación. Ah, sí, hablaban de eso, ahora recuerdo, sí. De que saben usar muy bien el celular, todo eso, pero no saben usar Word, no saben usar Excel. Sí. La empresa se encuentra con muchas exigencias, por lo que prefieren contratar personas con mayor experiencia. Con muchas exigencias para contratar a jóvenes. Sí. Prefieren contratar personas con mayores amenazas. La burocracia por ahí habla. ¿Cómo? Y la burocracia que hay para contratar a un joven con los beneficios. Para contratar a jóvenes con muchas exigencias. Voy a poner acá beneficios. Burocracia para contratar a los jóvenes, por lo que prefieren contratar personas con mayor experiencia. Siéntanse libres de decirme si hay algo que no está bien expresado. 40 segundos nos sobra, creo. Transformación del mundo global empresarial atenta contra la posibilidad de que jóvenes de menores niveles de formación puedan competir con jóvenes de mejor preparación. Existe discriminación de parte de las empresas hacia los jóvenes a la hora de contratarlos por su lugar. Disminuir la desigualdad de habilidades por ahí. ¿En dónde? El enfoque de lo que decía ahí parecía una propuesta. Te referías a ¿verdad? ¿Existe discriminación? Transformación del mundo global empresarial latente contra la... ya, entiendo. No, está bien. Está bien, bueno. Bueno, gente, paramos aquí en honor al tiempo de todos y porque ya volvieron los del otro grupo, que también ya les corté el tiempo. Bueno, nos quedan 10 minutitos que me gustaría cerrar con un compartir. Yo sé que es un trabajo bastante profundo. Voy a sacar un ratito acá el compartir de... Ok. Perdón, Ramón, pero... o si no, nos vamos a ir de tiempo y la idea es que volvieron. No saben cómo le bajaron la caña acá en este. Sí. Estoy todavía sin poder terminar. Bueno, ¿quién fue el sistematizador del grupo de... Ahí, Hugo? Súper. Entonces, mi sugerencia, yo sé, estos documentos después hay que procesarlos, vamos a ver después, Ramón, cómo lo hacemos, pero es unir, digamos, ambas cosas. Sí, perfecto. Entonces, mi sugerencia es simplemente hacer una lectura, Hugo, de lo que ustedes trabajaron. Según lo que vi, no sé si es que terminaron, creo que se quedaron en lo que es sector privado, ¿verdad? Genial. Entonces, compartir, no sé si compartís vos la pantalla, así vos vas bajando. Vale. Y ahora vamos a hacer solo lectura sin reacciones, salvo que alguien del grupo quiera aportar algo que no haya quedado en esa sistematización. Y después el otro grupo comparte sus reacciones y su sistematización. ¿Te escuchamos, Hugo? Bien, les comparto pantalla. Creo que es este documento. ¿Están viendo el documento que dice reacciones? ¿O están viendo otro documento? Estamos viendo uno que dice reunión 4, martes 25. Este es el documento de... compartí mal. Un segundito. Tengo varias ventanas abiertas y me confundo un poco. Ahí estamos. Reacciones. ¿Sí? Sí. María, ¿te gustaría que lea las reacciones que tuvieron cada uno al inicio o vamos al FODA? No te escuchamos. Si querés resumir en general, nomás si es que hay algo que resonó en las reacciones y después pasar al FODA, porque el otro grupo trabajó directo sobre la construcción del FODA en la medida que iban reaccionando. Entonces, así nos alineamos. Ok, bueno, voy a tratar de resumir y me complementa cualquiera del equipo si es que me faltó algo.
Se salieron reacciones como, por ejemplo, el tema de la sobrepoblación en ciertas carreras que hacen que personas que estudian ciertas carreras les cueste muchísimo más conseguir empleo en ese rubro, en un rubro en específico, de tanta gente que está formada en eso, ¿verdad? Por ejemplo, las carreras de Derecho y de Contaduría salían. Entonces, aparecía la pregunta ahí de, bueno, ¿qué podemos hacer para incentivar a los jóvenes a que puedan elegir carreras, obviamente que estén acorde a su vocación, pero que realmente el mercado laboral actual esté necesitando también, ¿verdad? Y qué acciones podemos hacer desde el sector educativo, el sector privado también, del Estado, para promover este tipo de situaciones. Después también planteaban de que es bueno a la hora de poder plasmar ciertas soluciones, pensar en proyectos o en objetivos a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, ¿verdad? Que hay cuestiones de que necesariamente van a requerir un largo periodo de tiempo, pero hay otras acciones que sí, hoy en día ya podemos empezar a pensar en esas soluciones. Bueno, el tema de las habilidades blandas de los jóvenes que hoy en día terminan el colegio y están buscando insertarse al mercado laboral, y hay todavía muchas habilidades, muchas capacidades en los jóvenes que tienen que ser mejoradas, sobre todo en las habilidades blandas. Alguien mencionaba las oportunidades de capacitaciones también para que brindan las empresas, ¿verdad? Qué bueno sería que las empresas puedan tener espacios de capacitación a jóvenes para formarlos en lo que realmente ellos necesitan, ¿verdad? Entonces se ven beneficiados las empresas a la hora de contratar a jóvenes que ya están capacitados en las habilidades o capacidades que necesitan las empresas, y los jóvenes también que van aprendiendo nuevas cosas. Y después algunas preguntas que surgían, ¿verdad? Si es que saben los jóvenes hoy en día, con todas las herramientas que cuentan para mejorar su perfil de empleable, si es que saben dónde recurrir. Algunas ideas que tenemos es de que muy probablemente no sepan a quién recurrir, porque en el colegio no te dicen, mira, el mundo del trabajo es así, o en las universidades los profesores muchas veces se enfocan en solamente dar su clase, ¿verdad? Como que falta un mentor, falta que alguien les pueda decir, mira, el mundo laboral es así, podés hacer esto, estas herramientas tenés a disposición, internet, podés ir no solamente a Facebook, podés ir a YouTube, seguir estos canales para mejorar tu educación, cosas como esas que sean más allá, que vayan más allá de la educación formal, por decirlo de alguna manera. Eso en cuanto a las reacciones, tratando de resumir. Y en fortalezas del sector privado, vemos de que hay apertura de algunas empresas hacia el primer empleo. Vemos también que los jóvenes tienen una capacidad de adaptarse a las nuevas tecnologías, que probablemente hay jóvenes que llegan al trabajo sin manejar herramientas informáticas, pero sí es como que tienen ya instaurado y aprenden fácil a manejar los distintos sistemas o herramientas informáticas de las empresas. Oportunidades, apertura de algunas empresas hacia el primer empleo. Hay empresas dispuestas a capacitar a jóvenes sin experiencia, que el sistema educativo ofrezca herramientas a los jóvenes para su inserción laboral, ofrecer estímulos en carreras, era un poco lo que ya comentaba, y que se creen equipos intergeneracionales que aporten valor al trabajo, a la empresa en sí. Y eso vemos también como una posible debilidad en algunas empresas, de que no saben cómo gestionar las distintas generaciones que forman parte de su lugar de trabajo. Debilidades: a los jóvenes les faltan ciertas habilidades para insertarse al mercado laboral. El sistema educativo no brinda herramientas prácticas para la empleabilidad. Las leyes existentes que buscan promover la empleabilidad en la práctica no son tan aplicables. No hay una propuesta seria de pasantías secundarias. No hay un trabajo articulado entre instituciones educativas y empresas. Escasa promoción de actividades extracurriculares en el entorno cercano de a los jóvenes. Y bueno, y en las amenazas, obviamente, todo lo relacionado a la pandemia, que tiene que ver con que aumenta la tasa de desempleo
por ende hay más personas que están buscando trabajo y personas que ya tenían experiencia, que ya estaban trabajando, también van a estar compitiendo contra jóvenes que están buscando insertarse a su mercado laboral. Los problemas económicos que acarrea la pandemia, que muchas veces se ve perjudicada la educación de los hijos, universitaria o secundaria, y bueno, y la rigidez en la transformación del sistema educativo. Algunas preguntas sin responder. Necesitamos más datos, necesitamos estadísticas para poder empezar a pensar en proyectos y en acciones concretas. ¿Cuánta gente desempleada hay? ¿Cuántas empresas se cerraron? ¿Cuántas son las empresas que tienen programas de aprendizaje o de pasantías bien estructurados? Nos faltan datos. Y si saben los jóvenes a dónde recurrir para adquirir herramientas para su empleabilidad. Eso resumiendo rápidamente lo que estuvimos trabajando con el equipo. Gracias, Hugo. ¿Algo que quiera aportar el equipo o podemos avanzar con la lectura del otro grupo? Súper. Genial, buenísimo. Excelente. Mar, la vocera oficial del grupo del grupo Ramón. Los Ramones y los Hugos. A ver, para convertir el documento, espérenme, porque tengo que buscar. Si querés, comparto. Mejor, si puedes. Okay. Ahí está. Bueno, nosotros al final hicimos un poco ya, nos salteamos un paso y fuimos a las fortalezas al FODA. Y bueno, y desde la perspectiva de normas, encontramos que las fortalezas son que ya existen normas, que existe una ley de MIPYMES que promueve la disminución del salario mínimo. Ya existen incentivos para personas con discapacidad, existen también instituciones como el SNPP, Cinefocal, etc. para la inserción laboral de jóvenes. Después, en la parte de debilidades, encontramos que varios de estos mecanismos no se llegaron a aplicar y que tampoco se destinaron recursos para implementar estos mecanismos. A su vez, creemos que la inaplicación de la norma, la falta de aplicación de esta norma o estas normas, también se debe a la falta de involucrar a actores en el diseño e implementación de estos mecanismos. En la parte de oportunidades, vimos que sí, o sea, resaltamos de vuelta que existen contratos ya establecidos como el aprendizaje, entre otros. Después, que están las instituciones y como oportunidades también vimos que la pandemia en realidad puede mover la voluntad de instituciones para implementar mecanismos de inserción laboral. Bueno, el cambio de metodología de trabajo en realidad está en el otro FODA también, así que voy a pasar al otro. Amenazas. Encontramos que no existe un programa de desempleo y que la tendencia mundial es volcarse a lo tecnológico y que actualmente el joven está muy enfocado en redes sociales y que, o sea, que le falta eso que justo mencionó Hugo de como un guía para que pueda ver el tema de buscar información en YouTube, etcétera, etcétera, que le pueda facilitar a su aprendizaje. Nosotros hicimos como propuestas también al final que podrían igual estar basadas en preguntas. Y lo que se propuso con base en los documentos que leímos son formalizar el hecho de que se haga hoy en día que el joven negocia con el empleador el salario, o sea, formalizar la parte de la economía, o sea, del empleo informal.
mejorar la capacitación como medio para permitirle al joven mejorar sus ingresos. Se propuso incentivos fiscales y de ejemplo pusieron como destinar el 1% del impuesto para pagar a empresas, o sea, que las empresas suelen pagar para pagarle al joven. O sea, al final sería descontar, digamos, ese impuesto en el balance. El joven que accede al primer empleo ya tiene... esa es... Como propuesta sería disminuir el aporte patronal en la contratación de jóvenes. También que sea encontrar una manera de que el empleador no se sienta obligado o sea, que no se sienta asustado por desvincular a un empleado en el caso de que no cumpla con ciertos requisitos. O sea, facilitar la desvinculación, después subsidio o sea, un seguro de desempleo. Y después revisar puntualmente con el gobierno central y gremios. Y sí, proponer incentivos especiales para las empresas para contratar personas jóvenes y contar con todos los actores involucrados para discutir la política pública. Después de la perspectiva de las empresas, encontramos sí como fortalezas que los jóvenes aportan más a la tecnología y a la innovación, que existe una mayor capacidad creativa, digamos, de los jóvenes y que eso atrae a los empresarios, como oportunidades, programas que incentivan a las empresas a contratar a los jóvenes e invertir en su formación, pasantías que existen estos contratos o están en la ley, las pasantías, contrato a tiempo parcial, contrato de aprendizaje. La pandemia, otra oportunidad es que la pandemia está obligando a dar un salto en el desarrollo de las competencias tecnológicas, entonces si esto se aprovecha podría ser una oportunidad y no una amenaza. Debilidades, encontramos el sistema educativo que está desconectado de las necesidades del mercado laboral, un déficit del autoconocimiento del joven que sale al mundo y realmente no sabe el aporte que puede hacer o dar como una orientación vocacional. El sistema educativo no aporta al joven habilidades duras como el manejo de Office. Las empresas se encuentran con muchas exigencias y esto conlleva una burocracia para contratar a los jóvenes, entonces se deciden por contratar a personas de mayor experiencia. Después, en la parte de amenazas, la transformación del mundo global empresarial atenta contra la posibilidad de que jóvenes de menores niveles de formación puedan competir con jóvenes con mejor preparación. Y existe una discriminación de parte de empresas hacia los jóvenes a la hora de contratarlos, ya sea por su lugar de residencia o también por el aspecto físico, etc. Y las propuestas en este caso fueron una reforma educativa, habilidades y herramientas que le permitan la inserción, subsidio al primer empleo, donde la empresa certifique las competencias, fomentar el emprendedurismo juvenil, fomentar plataformas de capacitación gratuitas, certificación de competencias, crear un fondo de desempleo, trabajar con el sector empresarial, la posibilidad de que sean activos, protagonistas de las reformas de las políticas públicas de empleo, facilitando a los jóvenes las competencias a la hora de presentarse a los puestos de trabajo, desarrollar en el joven las habilidades para la búsqueda de empleo, ya sea como currículum, entrevistas, saber cómo promocionarse, y el desarrollo en el joven de las habilidades blandas y duras. Y eso. Buenísimo, muchísimas gracias. Bueno, nos pasamos 8 minutitos de tiempo. Creo que todos estamos ya también cansados. Creo, no sé, Ramón, Augusto, Carlos, que tenemos suficientes insumos que ahora hay que trabajar y hay que procesar para lo que sería, creo que, 1/5 de todo el trabajo que todavía queda por hacer, pero ya sirve como un primer borrador de FODA. Todavía falta escuchar al sector público. No sé, Augusto, Ramón, Carlos, como para cerrar, y así dejamos esto aquí y vemos
lo que serían los siguientes pasos ya después, mañana quizás, con todo el grupo. Yo le dejaría a las dos. Pero- Excelente para mí. Gracias, Carlos. ¿Augusto? Excelente, María. Los insumos que se quitaban ahora en esta hora fueron espectaculares. Y ahora con la sumatoria de lo que vamos a recibir en estos días, va a ser mejor. Y lo que sí escuché por ahí en algunos que querían tener otra jornada con el sector privado. Genial, sí, yo creo que ahí faltó, y también hablamos la otra vez que faltó escuchar a ese sector privado que no promueve o que no le interesa, para también conocer un poco cuál es su postura, que creo que es súper importante. Ramón, ¿alguna reacción? Bueno, creo que los insumos que obtuvimos en todas estas reuniones son riquísimos. En mi modesta opinión, creo que todo lo que tenemos relevado de alguna manera refleja un diagnóstico bastante acertado, próximo a lo que sucede con el empleo joven. Entonces, yo particularmente me siento bajando. Entonces, el hecho de escuchar al sector público en la próxima reunión, el hecho de escuchar a las centrales obreras, de alguna manera lo que va a hacer es simplemente validar y darle legitimidad a esto que tan brillantemente han elaborado. Así que agradecidísimo, y a vos también, María, por sorprendernos una vez con otra herramienta que nos ayudó a conseguir estos resultados. Bueno, buenísimo. No sé si alguien tiene algo más que quiera aportar, y si no, cerramos aquí y seguimos manejándonos por el chat con la información de cómo avanzamos. No sé, Ramón, Carlos, Augusto, Carmen, me gustaría mañana a lo mejor tener un tiempito, reunirnos y ver los siguientes de acuerdo. pasos, ¿sí? Para De socializar acuerdo. después con el grupo. Bueno, Excelente. muchísimas gracias a todos por su tiempo. Yo sé que todos están cansados, pero solamente así se construye un país mejor. Que descansen y nos vemos, si Dios quiere, dentro de una semana, y ya con los nuevos invitados que veremos qué nos traen de información. Les mando un abrazo, cuídense y nos vemos. Cualquier cosa, estamos conectados por el chat. Nos Chao, chao. vemos. Suerte, Chao, chao. suerte. Adiós.